Se acercan fechas de trascendente importancia religiosa, tradición y culturales. Este país las conmemora con particular empeño. Por eso se dice que las Navidades de Puerto Rico son las más largas del mundo. Nosotros sabemos que la materia prima de nuestro trabajo no se detiene ni siquiera en las festividades. Las informaciones continúan fluyendo y por eso nuestro receso no será absoluto. Haremos como hacen todos los medios noticiosos aquí y en otros lugares del mundo. Les ofreceremos un par de resúmenes de las informaciones que consideramos fueron las más importantes y que activaron nuestros 7 días en este año 2019. Empezamos. Así, en el día en que quizás más buenos nos sentimos todos, incluso aquellos que han hecho su hogar en la ruta del infierno, el Día de Reyes, en medio de nuestra vitrina al exterior, a poca distancia del aeropuerto internacional, sucede esto. A continuación, nuestra primera autoridad de forma rimbombante nos dice: en las primeras horas de la mañana de hoy, Día de Reyes, se han producido eventos inaceptables que no representan los valores de nuestro pueblo. Como gobernador, asumo de manera prioritaria el combate al narcotráfico, la violencia y la criminalidad, y propone la cumbre, aunque algunos dicen que él y algunos de sus ayudantes estarían locos por hacer como hizo su padre, activar la Guardia Nacional. 3 guardias nacionales, un policía y a patrullar en esas zapas como en Irán y Afganistán. Pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque a los guardias nacionales hay que pagarles y no hay chavos. ¿Alguien recuerda algún proyecto, ley, orden o intención de bregar con el asunto del crimen en el país presentado por el Ejecutivo o el Legislativo? Aunque sea resucitar la famosa mano dura contra el crimen o darle más alas y presupuestos a los cuerpos armados. Nada. Si hasta los policías se nos están yendo y muriendo desnudos porque no hay para uniformes. Estas declaraciones el Gobe las hizo mientras repartía regalos a los niños, acompañado del siempre presente Tito el Bambino. El día anterior repartió cajitas para que los niños siguieran la tradición de ponerle hierba a los Reyes Magos. Allí se hizo acompañar de otro reggaetonero, Ozuna, al que exaltó. Yo le quiero agradecer a Ozuna porque es un digno representante de nuestro pueblo. A pesar que Bad Bunny le dejó un ojo en tinta, Ricardo Rosselló tiene un idilio con los reggaetoneros y no hay nada malo con eso. Pero nadie le pudo decir, por ejemplo, que Ozuna estuvo metido en medio de un tiroteo como el de Isla Verde, que ocurrió en Cantera, donde tuvo que correr y dejar abandonada una guagua Range Rover. Allí también el crimen organizado mató a un tipo que dicen era amigo de Ozuna, un tal Tonka, Carlos Báez Rosa. Pero el abogado de Ozuna, Antonio Zagardía, sí, ex secretario de Justicia, despachó el asunto con que había sido una coincidencia que estuvieran en el mismo lugar. ¿No quedaría mejor el Gobe si invitara a repartir regalos a Mónica Puy, Itier, Adriana Díaz, Andy Montañez, Victoria Sanabria o El Topo, por nombrar algunos? Hay un nuevo Congreso que es nuevamente comandado por la demócrata Nancy Pelosi, que le ha dado derecho a voto simbólico a la comisionada residente Jennifer González y que dicen podría impulsar el Estado 51, pero para Washington D.C. Así que Puerto Rico tendrá que pelear ahora por el 52. En ese ambiente es que unos energúmenos se quisieron mofar de la más joven congresista estadounidense, la joven de origen boricua, Alexandria Ocasio, porque junto a sus compañeros de estudios, años atrás, firmaron un baile. El tiro le salió por la culata. La chamaca legisladora se creció, se los metió al bolsillo y se los bufió. Austerity on students is wrong. I believe that squeezing the generation that is going to grow up and inherit this island is wrong. And I believe, particularly in the wake of Hurricane Maria, that debt forgiveness is the only way to really get a clean slate and a fighting chance for Puerto Rico. Este estreno de Hamilton también fue usado por una personalidad televisiva de Estados Unidos. Jimmy Fallon presentó varias estampas características, con Hamilton fuera del Centro de Bellas Artes, en el viejo San Juan con Bad Bunny, y la placita de Santurce y Toro Verde en Orocovis, entre otros lugares. Sin lugar a dudas, esa es otra ventana en la que Puerto Rico puede mostrar lo que tenemos, que es mucho, y lo que carecemos por desidia de los que manejan el capital y el poder aquí y allá.
Hamilton seguirá en la casa por casi un mes, así que dará mucho de qué hablar y sin duda volveremos con el tema. El mismo día que ocurría ese estreno amanecimos con una historia muy bizarra. Dos músicos de alta visibilidad, en plena madrugada, como dicen así a Fidel Castro en Cuba, que se movía como pez en el agua después de la medianoche, intentan discutir con el gobernador nuestros problemas más graves. Oye, este tipo, si está jangueando aquí es porque el tipo es de verdad. O sea, pensábamos que era buena idea ir a Fortaleza. El gobernador, cuando se enteró de esto, aprovechó el avión y se montó, porque sabe que de esa manera llegará más lejos. Llegaron a mi oficina a eso de las 5 y pico de la mañana y estuvimos hablando de varios asuntos. Aquí ha terciado otro componente que no estaba en el radar mediático, los Nietas, una organización carcelaria que lanzó esta advertencia. Hacemos un llamado respetuoso a algunos cantantes del género que le dan vida en su música a gatilleros ficticios. La mayoría son muchachos buenos, pero desenfocados e incapaces de hacer alguna de las cosas que cantan. El problema estriba en que los chamaquitos que por falta de oportunidades se echaron una pistola encima, los escuchan, se creen la película y peor aún, se la viven. Dicen que en esa reunión se habló de muchas cosas: criminalidad, quiebra fiscal, junta de control, educación, universidad, incluso de las que en el mismo lugar hace un par de semanas fueron recibidas a garrotazos. La colectiva feminista en construcción. Aunque para ser justos en la apreciación, a raíz del junte de Ricardo Rosselló, Bad Bunny y Residente, es que el gobernador finalmente recibió en la fortaleza a las mujeres. De allí deberían salir cosas que motiven nuestro orgullo: neutralizar la violencia contra las mujeres, educación con perspectiva de género e igualdad completa entre nosotros y ellas. Sin lugar a dudas, la estrella de esta semana fueron las fiestas de la Sanse. Todo el conjunto de políticos, funcionarios, trabajadores, exhibidores y artistas entregaron una actividad multitudinaria en orden agradable para todos los que estuvimos allí, fuese por un par de horas, un día completo o varios días. También los turistas de muchos cruceros aprovecharon las fiestas para llevarse a sus lugares un poquito de la alegría que nosotros donamos como fin de Navidad. La que se hartó fue la que dirigió ese operativo de la alegría. Ahí mismo aparecieron los amargados y distribuidores de moralina. Que si estaba borracha, que eso hace la mezcla del alcohol y la marihuana, que esas palabras ensucian su investidura. ¿De cuándo acá un coño, un carajo o un puñeta malogran el ejercicio de gobernar? Que puede ser imprudente, quizá, pero en el marco de una festividad como esa y cuando venimos de tanto azote, uno detrás del otro, un buen puñeta después de un gol o un jonrón es justo y necesario. Probablemente el pecado de la alcaldesa de San Juan sea haberse vestido de la omnipresente Santísima Trinidad, que según el mensaje bíblico está en todo lugar. Cierto, se aparecía en todos los lugares y tarimas que concentrasen mucho público y sus gestos, movimientos y canciones no siempre eran las más políticamente correctas. Pero, como dice la canción, el día de la inauguración de la Sanse, el gobernador y algunos de sus acólitos impulsaron la misma fiesta desde Cataño. Dicen que también quedaron formidables, pero todos deben coincidir que deben ser complementarias y no enfrentadas. Por eso el alcalde de Cataño se creció cuando felicitó a la de San Juan por la nitidez de las originales. Así deberían ser todos los años, complementarias y no enemigas. El señor que veremos a continuación debió haber estado en San Juan, pero lo movió la costura. Vamos a tener la policía de Puerto Rico, la AMA, ATI, bomberos. Coherente con Puerto Rico is Open for Business, nos enteramos, escuche bien, que el salario de una asesora de alto vuelo de la secretaria de Educación, Julia Kelleher, lo paga una entidad privada, Puerto Rico Education Foundation. Al intentar conocer más, porque hay mucho que preguntar, se responde que es una entidad privada y no tiene obligación de dar respuestas. ¿Saben? El dinero podría provenir de una editorial, una fábrica de muebles escolares,
de una constructora de escuelas, una iglesia con ánimo de tener colegios charter y hasta de narcotraficantes con intenciones de lavar dinero o influenciar la opinión pública. Los dejamos, porque así no gastamos nosotros el dinero de ese salario. Y por fin, en la 10ª y última posibilidad, Edgar Martínez, el que ha sido considerado como el mejor bateador designado en Grandes Ligas, recibió la llamada largamente esperada desde Cooperstown. Thank you, sir. No me negarán que ahí va justito la interjección cantada por Carmen Yulín y consagrada por Gomba Yavari. Mi barrio por adopción, Maguayo, en Dorado, mis hijos y su familia maternal andan orondos, como pavos reales. Orgullosos y contentos porque un hijo de los parques de ese barrio, hoy, es el 5º boricua exaltado al pabellón de la fama del béisbol. Me considero una persona trabajadora, leal y perfeccionista. Aunque el lenguaje es un tanto elíptico, la carta de renuncia de la secretaria de Hacienda es un poema. O de forma más pedestre, una fotografía de lo que vivimos y lo que hacen los que tienen algunas porciones de poder en sus manos. Veamos. Cuando le escribe al gobernador, entiendo que el cargo de secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública, le está diciendo, sus ideales van por esta vereda, los míos por la de enfrente o por lo menos transversal. Pero cuando le remata con, mi mayor deseo, ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada, es ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública con cuidado y prudencia y que busque curar y atender los retos que se le presentan con un amor por el prójimo, pero sobre todo, amor patrio. Le está diciendo que ustedes son unos bucaneros, desalmados, individualistas, insolidarios. En realidad le está diciendo algo que, miren, hasta yo no me atrevo a decirlo porque es demasiado grosero. Le podrán dar las explicaciones que quieran, pero la señora les pateó la mesa y cuando la que custodia la bolsa se va en esos términos, terminen ustedes la idea. Y miren que no es ninguna comunista o popular de la corriente yulinista. Es PNP y bien PNP. El golpe que ha dado es casi tan fuerte como un huracán. Los desnuda y los retrata. Me desespera la pérdida de tiempo y la burocracia innecesaria. Forense va de mal en peor. Nos mantenían entre los 16 y 64 muertos con el paso del huracán María. Después, en medio del dolor, descubrimos que eran más de 3.000. Recientemente nos mostraban los cadáveres en el piso hasta que los alquimistas del gobierno, y mire qué cosa, el mismo Raúl Maldonado, fabricaron $5 millones para darle una salud provisional. Esta semana, los que juegan a ser dioses, dueños de nuestra vida y muerte, la Junta de Control Fiscal se reunió con la comisionada interina de nuestra morgue para escudriñar la posibilidad de más fondos para esa agencia. Pero mientras se daba esa reunión, la desesperanza de los deudos explotaba así. Lo quiero ver, aunque sea por última vez. Que me lo den. Me lo llevo así. La mujer que no aguantó tanto espanto es una madre de Calley que llevaba 8 días sin poder ver el cadáver de su hijo. Por cosas como estas, el atraso en la entrega de cadáveres a sus familiares, la Asociación de Alcaldes convocó a una vigilia frente a la agencia. Ellos están como si hubieran sido animales que los tiran ahí así en el piso. ¿Cómo vamos a pensar los familiares? Ahí está mi hijo. La oficina del fiscal especial independiente entendió lo que debió haber hecho antes de ir a los tribunales. Decidieron no ir en alzada en las acusaciones criminales contra la secretaria de Justicia. Lo dijimos en la ocasión. Probablemente la secretaria y su esposo, juez superior, cometieron algunas imprudencias en la defensa de su hija y su hogar, asaltado por delincuentes, pero hasta ahí. Ir más lejos fue irracional y una torpeza. Aunque dicen que ahora el FEI, vaya a saber usted con qué intenciones, le entregó todo el expediente a ética. ¡El avión! ¡El avión! Con mucho boato, orgullo y grandilocuencia, nuestro ministro de Relaciones Exteriores informó que Puerto Rico sería para los efectos el primer país en acudir al rescate de nuestros hermanos venezolanos que mueren de hambre y de catarro. En tiempo récord llenamos con alimentos y medicinas el avión que asombraba a Tatú.
Despegó el primer avión con carga, con varias toneladas de ayuda humanitaria que ya llegó a Venezuela. Ese jueves por la noche Puerto Rico durmió mejor que nunca, después de haber cumplido con su deber. Misión humanitaria completada. Pero siempre aparece un cretino que se empeña en rompernos el globo. A decir, aterrizó un avión en Venezuela desde Puerto Rico. ¡Pura paja! ¡Pura y absoluta paja! ¿En qué quedamos? ¿No éramos los más solidarios? ¿Dónde está el avión? No me vengan ahora con el jodido cuento del Triángulo de las Bermudas, que eso está para otro lado. A no ser que hayan tenido que ir primero a Miami, donde los jefes de la diplomacia y las conspiraciones golpistas. Después de haber caminado con el pecho inflado porque empezábamos a ayudar a recuperar la democracia, me dicen que no aparece el avión y que hasta Tatú me mintió. Tratar de mantener un nivel de confidencialidad y de ser discretos para evitar que se intercepte. Ah, bueno, así sí. Eso me deja más tranquilo. Este avión fue un operativo de inteligencia de alto vuelo, una intrincada operación diplomática de primer orden que debió vencer los servicios secretos de las potencias enemigas a nuestra buena voluntad. Por las dudas, a nuestro canciller von Ribbentrop lo mandaron a esconderse y lo ha conseguido casi tan bien como el avión. Por asuntos de seguridad, como pueden entender, es muy difícil entrar esos cargamentos hacia Venezuela. Algunas venezolanas tampoco ayudan mucho para que se imponga el realpolitik, la negociación y las soluciones de consenso. Piden soluciones aberrantes y rastreras. Pareciera que en vez de ayuda humanitaria, sin una pizca de vergüenza piden algo diferente, y para sus humanidades. Y es que seguramente esos gringos se van a enamorar de unas bellezas tropicales como somos nosotros las venezolanas, entonces en poco tiempo vamos a ver a nacer esos pocos de niñitos gringuitos chiquiticos, pero con sabor. ¿Quién lo hubiese creído, no? Un tipo que alcanzó prácticamente todo. Se vendió y lo compramos a un costo altísimo, pero no protestamos. Por el contrario, nos sentíamos orgullosos mientras seguía encandilando al mundo hasta que llegó a Oslo y la aristocracia europea nos lo devolvió como Premio Nobel de la Paz. Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y arquitecto de la paz en Centroamérica, hoy chapotea en las aguas servidas que mueven las poleas del sexismo y el abuso sexual. Lo denunció una ex reina de belleza a la que ningún abogado se atrevía a representarla y hoy ya son 4 las denunciantes. El poder, señores, el poder, desde el más pequeño al absoluto, hace sentirse impunes a los que se disocian del pueblo y las comunidades. Escuchen esta descripción del enfermito que hace una de sus víctimas. Se colocó detrás mío, tocó mis senos y metió sus manos por debajo de mi falda y me penetró con sus dedos. Sé que no lo meterán preso, pero no permitamos que la enorme porción de poder que le quedará lo use contra las que fueron sus víctimas. Me too. Yo te creo, te quiero viva y con memoria, denunciando al que sea. El Departamento de Estado de Puerto Rico, sin la presencia de su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Rivera Marín, enviado sorpresivamente a celebrar su aniversario de casamiento por el asunto Avión, contrató ahora por $211,000 a un barco para que lleve otro cargamento de ayuda humanitaria, pero esta vez a Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, Venezuela. La carga debe ser entregada este sábado 23. Si no los dejan bajar la carga por alguna contingencia, Puerto Rico debe pagar $25,000 por cada día de retraso. Detención del barco por las autoridades venezolanas o de piratas, además de estar obligados a intervenir gubernamentalmente prestando recursos financieros y o pagar cualquier fianza que se le imponga al barco. Así lo despidieron. Gritaba el Señor, quien mora en su choza, libertad pidió. A no ser que estos tipos tengan información confidencial que el golpe de Estado se dará antes de este sábado, no sé dónde bajarán esa carga cuando hay guerra declarada de ambos lados en Venezuela. Ah, y se dijo que también este fin de semana se reintegra a su trabajo, después de haber conmemorado sus votos matrimoniales, el secretario de Estado, el hombre del avión. También este fin de semana la crisis en Venezuela podría tener una eclosión muy peligrosa. El autonombrado presidente Juan Guaidó, junto a varias joyitas suramericanas y europeas, prometió hacer entrar por la frontera de Cúcuta la ayuda humanitaria que no ha sido llevada por la Cruz Roja, sino en aviones militares. Esta acción será acompañada de un concierto que, miren qué nombrecito,
Venezuela Live, como aquel famoso de Londres en su lucha contra el SIDA. Hola amigos, from Venezuela, from Colombia and from around the world. Venezuela is suffering. Do we really want Venezuela to turn into another Iraq or Syria or Libya? I don't, and neither do the Venezuelan people. Desde Venezuela también se anunció que se entregarán bolsas de comida, atención médico-dental y otro concierto del otro lado de la frontera, mientras Nicolás Maduro desafía a Guaidó. ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones. En medio de esta pugna, el que se cree dueño del circo mundial lo hace a la cañona. Buscamos una transición pacífica de poder, pero todas las opciones están abiertas. Y hablando de elecciones y Estados Unidos, la alcaldesa de San Juan ha sido nombrada copresidenta de la precandidatura de Bernie Sanders a la presidencia de los Estados Unidos. Nada malo. Un buen paso. Carmen Yulín, que no ha estado demasiado en San Juan, ha afirmado que lo hará en los fines de semana y con teléfonos privados. Este nombramiento también como que exalta una incongruencia. ¿Cómo será trabajar para un candidato por el que no se puede votar? No se puede permitir que nadie venga a reírse de nosotros. Muy enojados y de forma brusca, los responsables de los carnavales de Islas Canarias bajaron de la tarima y con razón al Rey de Corazones. Si usted se toma el tiempo para escuchar todo el diálogo de Manny Manuel con las bailarinas que le tenían para su presentación, se dará cuenta que no solo estaba ebrio, estaba completamente descompensado y no sabía lo que hablaba ni dónde estaba. ¿En qué estoy? ¿En qué país? Cierto, la responsabilidad primaria y mayor de este fiasco es de Manny Manuel. Pero ¿dónde estaba su representante? Él o los que lo contrataron en España y todos los que usualmente rodean a las figuras que tienen algún éxito como artistas. Todos esos también comparten la culpa de dejar que el hijo pródigo de Orocovis hubiese subido al proscenio en las condiciones en que estaba. Sin duda fue una vergüenza que no solo mancha a Manny Manuel, también ensucia al país, en un lugar donde muchos puertorriqueños y latinos van a exponer su arte y trabajar. Eso solamente se logra poniendo la estrella número 51 en la bandera americana. Me tragué gran parte del junte estadoísta y esperé las expresiones de Ricardo Rosselló. Suerte que la comisionada residente amenizó la espera. Hasta que llegó el visionario. Dicen que lo acompaña una agencia publicitaria más grande que un castillo, y no puedo entender cómo. No le aconsejan al Gobe que no grite de la forma que lo hace. No tiene la imagen ni la voz para hacerlo. No es Santini. Yo hubiese esperado que gritara «Viva La Palma» y quizá «Vamos pa'lante». Pero hasta ahí. Luego esperaría que dijera «Miren, hemos hecho esto y lo otro, hemos cometido errores haciendo y nos falta por hacer aquello y lo de más allá. Para eso necesitamos 4 años más». No lo quiero en un aire profesoral, pero esperaba más cordura y racionalidad entendiendo que se trataba de una actividad proselitista de agitación y propaganda, pero no. Fue grito y grito. Solo le faltó el pa' encima, pero no, porque ese era de Héctor Luis Acevedo. En definitiva, ya hay un candidato en una de las esquinas del ring. ¡Y vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante! ¡Vamos pa'lante, Puerto Rico! ¡Veré, papá! ¡Queremos estabilidad! Llegó el obispo de Roma vestido con suéter sin mangas y collar indígena norteamericano. Sí, el congresista Raúl Grijalva y otros miembros del Comité de Recursos Naturales. Si se preguntan alguna vez por qué Recursos Naturales está a cargo de Puerto Rico, es porque ellos manejan todos los parques de Estados Unidos. En esta ocasión, según él, vino a escuchar cómo podemos salir del agujero y crisis económica que nos tiene quebrados y recibir lo que se nos debe después del paso del huracán María. Eso sí, no me hablen del estatus, advirtió. Y ahí se formó la de San Quintín. Comprendo y respeto la pasión, pero les pido algo de cortesía, le dijo Grijalva a la muchedumbre. Estos ni se enteraron. Mr. Chairman, I apologize for the unruly behavior. La que es vista como la principal opositora gubernamental local, la alcaldesa de San Juan, fue el principal objetivo de los que disparaban joyitas como estas. Grijalva, atiende mis reclamos.
Tengo más derechos que los ilegales que defiendes. Soy US citizen. ¿Quién dijo supremacía racial? Y estos tipos son los que ponen a esta gente a gobernar, ¿saben? Desde Trump para abajo. Ay, Grijalva, con lo que usted está haciendo nos está tratando de humanizar el colonialismo y de paso nos quieren hacer parecer la dictadura de la Junta de Control Fiscal menos opresora. We consider Puerto Rico an agenda item of vast importance to the Resources Committee and consequently to the United States Congress. ¿Y qué nos parece la nueva organización Movimiento Victoria Ciudadana? Tamaño lío se armó con su logo, una B corta y una estrella similar a la que luce el partido de gobierno de Venezuela. Que si la página fue registrada por la madre de Alexandra Lúgaro y que los independentistas, los socialistas, comunistas y el cuco. Creo que todo lo que sea romper el bipartidismo en cualquier lugar del mundo es bueno, pero poniendo atención en dos cosas. Darle inmediatamente fuerza ideológica y organizativa. Montar una estructura fuerte y sólida con tareas inmediatas y sobre todo mediatas, es decir, a largo plazo, y una Secretaría General de hierro. Que no sean un follón como el de Mario Vargas Llosa en Perú, Papá y Goró de Rubén Blades en Panamá, MUS, PPT, Sidre, o la misma Lúgaro aquí en Puerto Rico, que después de las elecciones, literalmente abandonaron a más de 200.000 votos, entre ellos mi hijo. No debemos permitir candidatos para mirarse en el espejo. Segundo, trabajar para que eventualmente las elecciones de todo tipo reflejen proporcionalidad. Es decir, el que saca el 51% maneja el 51% del poder. El que saca 20 recibe el 20% y el que obtiene un 3% tiene un 3% de representación. Esto es equitativo y permite los controles más acertados cuando se vigilan unos a los otros. Le voy a servir al pueblo de Puerto Rico como la próxima gobernadora. ¿Para qué fue eso? Se empezaron a llenar los baldes de desechos humanos y animales para arrojarlos sobre la cabeza de la insolente. Los que más veneno escupían son los propagandistas mediáticos que creen que saben de esto de estudiar la polis y hacia dónde va. Decían, y era su deseo, que la señora Cruz se postularía a la comisaría residente, que era su hábitat natural, la capital federal. Pues la doña se los metió al bolsillo de nuevo y les escupió en la cara. No es cierto que la que quiso ser su amante política, Alexandra Lúgaro, hoy despechada, haya inventado ir donde sea, sin miedo. Viene de un arquetipo popular. Sin miedo. La palabra es sin miedo. Astuta y mesiánica, la alcaldesa de San Juan terminó su mensaje ante las cenizas de Willy Miranda Marín, pidiendo lo que necesita. Que algunos, particularmente los que faenan con el miedo y el terror, decían, imitaba a su alter ego, Nicolás Maduro, que grita lo mismo. Pero no es verdad. Porque el tipo de la otra esquina, Juan Guaidó, también lo dice. ¡No me dejen sola! Después que el periodismo local tuviera la osadía de reportar que el jefe de la escolta de la primera dama se había metido en un año más de $75.000 en horas extras, que el del presidente de la Cámara se llevó más de 41.000 y que el del presidente del Senado se embolsicó otros 43.000, otro periodista buscapleito tuvo el atrevimiento de cuestionar el gasto en horas extras de los guardaespaldas del jefe de la Seguridad Nacional, que antes había sido jefe de la policía y del FBI. No me diga que aquí no hubo regresión, hacia atrás, 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 llegando a la escuela primaria o elemental, como decimos aquí. Pero yo sí que te digo que yo los wickers los uso. ¿Qué te parece eso? ¿Y ahora? Otras informaciones pueden ser más importantes y más frescas, pero ninguna tuvo el impacto y la trascendencia de esto. If the bully gets close, I'll punch the bully in the mouth. ¿Para qué fue eso? Si el bully se acerca, le daré un puño en la boca. Recorrió el mundo porque esa expresión de deseo se dio en el marco de una entrevista cuyo tema era Trump y el dinero para la reconstrucción que el presidente de Estados Unidos le tiene retenido a Puerto Rico. It would be a mistake to confuse courtesy with courage. La reacción del inquilino de Casablanca ha sido abultada, demoledora y seguidita, pero en términos generales nos ha dicho que somos grandiosos, pero que tenemos unos políticos que son unos dragones de su dinero, corruptos, locos y desordenados y que no saben qué hacer con el país. Puerto Rico has been taken care of better by Donald Trump than by any
living human being. Quizá Trump, el disléxico, tenga razón en algunas instancias, pero se le fue el gatillo. Donde debió leer y escribir 19.000, dijo 91.000 millones de dólares, que es lo que se ha estimado costaría la reconstrucción después del paso del huracán María, y sería el dinero asignado, pero no ha llegado al país ni un 20% de esa cifra. La guerra está planteada y ahora hay que apechugar, aunque también hay algunos que hacen la lectura de que todo esto está calculado y planificado por el gobernador, porque ya entró en campaña y no le va a dejar el campo libre en la guerra contra Trump, a la que ya lo desafió como precandidata a la gobernación, Carmen Yulín Cruz. Entre esos cálculos, es decir, movidas planificadas, se dan las salidas quizá también planificadas de los dos secretarios que mayor cobertura mediática tienen a nivel local. El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quien la semana pasada colmó el vaso con esta rabieta de preadolescente. ¿Qué te parece eso? ¿Y ahora? Pero Héctor Pesquera se reafirma en que hizo mucho y se va satisfecho, pero paradójica y contradictoriamente triste porque pudo haber hecho más. No lo echaron, como hubiesen querido los tilines, que hacen tilín tilín y poco paico y no tienen nada. Hay mucho del grupo de los tilines y los reconoces porque son llanitos y no tienen profundidad, dijo. ¿Hablará de nosotros? Bueno. Y la secretaria de Educación, Julia Kelleher, la que no se va del todo porque se queda con el mismo salario como contratista asesora, aunque el FBI dice que la tiene en la mira por el asalto de Tus Valores Cuentan. A propósito, estos dos secretarios eran los más caros del gabinete. Cada uno costaba $250,000 al año. Para mí, se ha destapado un inmenso pozo séptico donde chapotean y con mayor o menor responsabilidad tienen sumidos sus pies importantes personajes del duopolio político y algunos outsiders. Ricardo Rosselló, Julia Kelleher, Jay Rosselló, Manuel Sidre, Eduardo Batia, Luis Balbino, Roberto Prats, Alejandro García Padilla, Elías Sánchez y el bufete Hogan, solo por nombrar los más conocidos. Pero hay cerca de una docena de otros personajes y funcionarios que hasta han destapado un escándalo del WhatsApp, que pululan por las mismas aulas del Departamento de Educación, donde se guardan los chavos para contratar servicios. No, si parece que después de todo, vamos a tener que darle la razón a Donald Trump. El gobernador dijo esto de la presunta investigación que haría el FBI, a la que fue su supersecretaria. Nadie me informó ni me han informado, salvo a lo que ha salido en los medios, sobre una investigación federal. Lastimosamente allí mismo salió a defender a su hermano, pero no lo hizo muy bien. Dijo que su hermano era un personaje menor en el bufete en cuestión que tiene negocios con el Departamento de Educación. Es más, casi estaría allí solo como traductor. Es el único abogado bilingüe en esa firma. Pero más golpes vienen de su propio partido. Ante la crisis nombra a don Eleuterio como secretario interino y su Senado le dice: mire, este tipo nosotros mismos lo inhabilitamos para correr como alcalde de Gurabo. ¿Cómo se lo vamos a confirmar como secretario? Don Eleuterio dura solo 2 días como secretario. Retiran su nombramiento y nombran a Eligio Hernández. Al par de horas empieza a correr que es uno de los que estuvo en el famoso WhatsApp, que le costó el puesto a un juez y varios cocorocos de Fortaleza. Los de la otra esquina no gritan mucho porque lo que se está moviendo en ese pozo los podría salpicar abundantemente, como dicen los religiosos. La ahora tóxica Julia Kelleher llegó como comerciante al Departamento de Educación y estuvo todo el cuatrienio de García Padilla. El bufete donde trabaja el hermano del gobernador habría sido traído por Eduardo Batia, quien siempre ha defendido las charter y también trajo al otro famoso comerciante, Boston Consulting. Luego hay varios supervisores de varios otros departamentos de educación, especialmente el que administra los fondos federales que han sido despedidos y otros que han entrado apadrinados para repartir el queso. De allí sale una licenciada que graciosamente cae como jefa de personal del vicepresidente de la Cámara, José Pichi Torres Zamora. Entonces se sabe que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, le advirtió a Fortaleza sobre la conducta no muy santa de la secretaria Kelleher. Sin embargo, el GOBE dice enfático y hasta casi molesto que la Cámara no le ha dicho nada.
La Kelleher, como no podía ser dueña de una empresa que contratara con educación, le cede todas las acciones a una socia. Pero no fue cuando la nombraron secretaria en diciembre del 16. Lo hizo en marzo del 18. La que recibió las acciones, que es esposa de un cabildero popular, fue allanada por el FBI y le quitaron por un día su teléfono y computadora. La organización Puerto Rico Education Foundation, dicen, le pagaba con dinero privado 2 asesoras a la secretaria Kelleher. Imagínense. Y ahora el que fue vicepresidente de la junta de esa organización y ex candidato a la gobernación, el señor Manuel Sidre, dice que la secretaria Kelleher les pedía que también le pagaran su salario, pero no $250,000 al año, sino $400,000, para eventualmente llegar al $500,000. Ahora también se sabe que siendo secretaria pidió permiso para montar otra empresa privada para contratar con universidades de Estados Unidos. Una información de último minuto. Después que Ecuador revocase el asilo de más de 7 años del fundador de Wikileaks, Julian Assange fue arrestado por la policía de Londres. Esto ha provocado una enorme crisis diplomática a nivel mundial, al punto que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó de traidor al actual Lenín Moreno. Lo que querían era capturarlo para extraditarlo a los Estados Unidos y hacerlo pedazos por haber osado revelar crímenes que había cometido Estados Unidos. Ya tenemos nuevo jefe de seguridad, el capitán de la Marina, Elmer Román. Después de su aprobación a viva voz, no se percibe tristeza por la desaparición de Héctor Pesquera. La prueba de fuego para el Yaucano será el próximo 1 de mayo. Ojalá que no se fabrique o exacerbe un caso como el que se hizo con Nina Droz, que ha sido exhibida como terrorista. Casa Pueblo cumple varias decenas de años de fundada. Empezó su lucha contra la minería a tajo abierto que se quería desarrollar en Adjuntas, en lo que hoy es el bosque de Casa Pueblo. De allí hasta hoy han mantenido la coherencia de que con el sol y otros fenómenos naturales podríamos impulsar un modelo de autosuficiencia energética. Oye, si lo más que tenemos en el trópico y Puerto Rico es sol, agua y viento, y eso no cuesta nada. ¿No creen que ya es tiempo de que institucionalmente las autoridades gubernamentales pongan atención sobre lo que se hace en Casa Pueblo? ¿A qué le temen? Si hasta un posterriqueño tienen, que es un poste del alumbrado público que desarrollaron con el recinto universitario de Mayagüez. Y también un cine solar. El gobernador, que ha presumido frecuentemente de ser universitario, científico e investigador, debería mirar para Adjuntas. El gas no es la solución, ¿sabe? Se quemó el techo y cayó la icónica aguja de la Catedral de Notre Dame en París. Sobrevivió a la Revolución Francesa, el terror, la Comuna, Primera y Segunda Guerra Mundial, la imaginación al poder de los estudiantes en 1968, pero un fuego casi la destruye. El país casi literalmente sepultó a Rafael Hernández Colón. Cierto, el gallito que no se huye era el último gobernador que mantenía la prestancia de ser un estadista. Como que infundía respeto a pesar de que uno pudiera diferir de sus posturas ideológicas. A su manera incluso tenía hasta sentido del humor, que probé cuando en una entrevista colectiva lo saqué de su confort del estatus y la política contingente y le obligué a confesar que era bastante buen bailarín con doña Lila Mayoral. Y después nos dio un paseo por Ponce en un auto antiguo, a 10 millas por hora. Pero 30 días de duelo creo que es una exageración de obsecuente y sumisión, con alguna motivación. A mí, me gusta recordarlo como una mezcla de guerrero y travieso en el último debate del 88 con Corrada del Río, donde se había dicho que no comparecería. Y pasó esto. Eche para adelante y vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Eche para adelante. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que vayan y vengan y no se detengan. Ese ha sido nuestro Game of Thrones de esta semana. El éxito en el subdesarrollo. Carretera en construcción. Carretera en construcción. Como le gusta decir a un abogado de la ultraderecha, panelista del principal programa radial y propagandista gubernamental, en los dos tópicos que se han adueñado de la semana sí tengo standing. Soy viejo y debemos estar en pie en los meses por venir. Y estoy de chinita, que es como le decimos aquí en Puerto Rico a este color, el color de este verano. Es que no pegan una. Habían sacado el pie del estercolero informando que irían donde sea en defensa de las pensiones de los viejos.
El efecto que tendría el propuesto recorte a las pensiones ocasionaría una crisis social con serias repercusiones en el comercio y la economía. Aunque algunos lo miraron con los ojos a media asta y los labios simulando un beso, otros, casi sin vergüenza como los del otro partido, sacaron sus espadas diciendo eso es mentira, eso es para las gradas, eso es un mensaje politiquero para las elecciones, sin recordar que ellos lo empezaron a hacer en el 13 y 14 cuando propusieron recortar las pensiones en las que también iban convoyadas las de los jueces, y que antes un señor miembro del directorio político del PPD emitió bonos por $3.000 millones a cargo del retiro y jugó en la bolsa con los chavos de los viejos. Y perdió. Al tipo ese no le ha pasado nada y anda tan campante por allí. También los populares dicen ahora que el gobierno ha negociado con la Junta de Control Fiscal un prorrateo del recorte de pensiones para después de las elecciones. No sé. Lo cierto es que después del mensaje del GOBE muchos dijeron por fin Rosselló vio la luz. Ahora hasta el gobernador irá con nosotros a protestar en la Milla de Oro contra la dictadura de la Junta de Control Fiscal, como lo hicieron los estudiantes, Nina Droz. Oye, y seguramente la policía también se sume y vaya allí con pancartas y sin macanas. No descarto ninguna acción en defensa de nuestros pensionados y de nuestro pueblo. Pero la cabra siempre tira pa'l monte y mientras el gobernador unificaba a gente de diversas tiendas políticas, se conocía que ahí mismito, a solo 6 días del paso del huracán María, su autoridad de carretera le pagó al señor Manolo Carro Ortiz de la compañía Carro y Carro Enterprises $300.000 a $500 cada uno por 600 drones chinitas que en cualquier lugar le hubiesen cobrado de $60 a $70 cada uno, para un total de $40.000. Escucha de nuevo. 300.000 por 40.000. Seguro y rápido llegarás. Luces en que parar. San Juan tiene nuevos residentes y su atención o desatención tiene enfrentados los gobiernos estatal, municipal y federal. La colonia de cerdos vietnamitas ha crecido de forma geométrica y sin orden. Cada uno de los gobiernos tiene una solución al problema que colisiona con la de otros. Veamos. Dicen que Agricultura Federal traía una solución a lo John Wayne. Muerte al cerdo. Salud, Agricultura y Recursos Naturales Locales dicen que han tocado la puerta del municipio de San Juan y estos se hacen los sordos. Así que irán a pedir ayuda a Agricultura Federal, que son los que tienen el cuchillo en la boca. Ahora San Juan dice que si le dan los recursos, ellos meten mano, pero sin pistola. Son salvajes cuando conviene. Estoy hablando de los animales, de los cerditos. Son salvajes para cuando les conviene y cuando no les conviene, pues no son elegibles para la castración. Se dieron cuenta de la sutileza del chiste, ¿no? Esos cerdos llegaron como mascotas y fueron abandonados. Pueden parir de 8 a 12 cerditos y lo hacen 3 veces al año. Así que ya saben, son prolíficos. Dicen que puede transmitir hasta 30 enfermedades. Salvajes podrían atacar y no se pueden comer. Algunos conocedores dicen que no atacan y que no han propagado ninguna enfermedad. Lo de no poder comérselos, creo que deberíamos estudiarlo mejor. Yo creo que no merece una respuesta esa falta de respeto tuya. El tiburón está herido y como suele suceder con todo aquel hombre o animal que está arrinconado, trata de salir de la esquina a combos, piñazos, patadas o arañazos. Usualmente se tiñe de sangre y salpica a muchos, amigos y enemigos, al tratar de abrirse paso. Si puede. Tiene problemas con un programa de televisión y la agarró con la periodista que para ese espacio cubre la calle. Jueguen con el rating. Adelante. ¿Algún otro periodista? Con razón o sin ella, la embarró porque ese programa va todas las semanas, además que tienen espacios en varias otras plataformas tradicionales y digitales, y lo pondrán como pushing ball, volcándole al gremio periodístico y la opinión pública en su contra. El origen de esta cruenta guerra es viejito, pero tuvo su última eclosión con el arresto de Ángel Figueroa. Atención con este personaje, y el de los contratistas Isoel Santiago y su esposa Cristal Robles Báez, la que según una descripción de sus labores dice representa al presidente del Senado en actividades legislativas. Este asunto viene de más atrás, y es como una guerra civil entre el Ejecutivo y el Legislativo del PNP. Primero por la investigación de empleados fantasmas en el Capitolio que hacía el Departamento de Justicia, le tiraron los perros a la secretaria Wanda Vázquez,
la que incluso llegó a ser acusada criminalmente. Ella salió bien del caso porque, ¿qué más? Con razón o sin ella, no podía ser de otra forma. Esta entonces se mantuvo calladita pero con sangre en la boca, hasta que le pasa la investigación a los federales, que tienen más herramientas que los estatales. Espionaje telefónico, por ejemplo. Así cayeron estos tres primeros. Conspiraron para estafar al gobierno de Puerto Rico por medio de representaciones y promesas falsas y fraudulentas. Y parece que hay más, como podríamos deducir de las expresiones del chistosito del FBI. Vamos a darles PON a la cárcel, gratis, totalmente gratis, en el asiento trasero de un vehículo oficial del FBI. Vio los rostros de las acompañantes. En este punto tome nota, Ángel Figueroa fue arrestado en su casa y aparece esposado con un Apolo del Senado. No tenía otra para ponerse cuando lo fueron a buscar, o el FBI lo obligó a ponérsela para seguir mandando mensajes y aterrorizar a los próximos detainees. El matrimonio de contratistas que presuntamente no cumplían con lo que el Senado les pagaba y que son apodados los creperos de Humacao, hasta fueron visitados por la primera autoridad del país. Aparentemente tenían un buen negocio allí, pero también tenían contratos para dar servicios al Senado en las mismas horas que hacían la cocina francesa. Parecido a lo de Santini. Cobrar de la Guardia Nacional activado después del huracán María y también cobrar al mismo tiempo como asesor del Senado. Hermanas y hermanos puertorriqueños, nuevamente el tiempo nos dio la razón. Este fue el leitmotiv de la última presentación oficial del gobernador, que para la oposición fue simplemente una jugada política de un hombre que pretende ser reelegido. Ricardo Rosselló sacó el mensaje de presupuesto de la legislatura bajo el no muy creíble argumento que en el techo del Capitolio se llevan a cabo trabajos de remodelación. Se lo llevó a Ponce. El gobernador en su mensaje le confirió importancia a las tres áreas usuales: policías y seguridad pública, educación y salud, aunque no nombró ni a la Kelleher ni a Pesquera, que antes eran casi los niños símbolos de las exposiciones públicas. Probablemente uno de los aciertos del GOBE fue cuando señaló que la Junta de Control Fiscal huyó y se escondió por meses y meses después del huracán María, para luego aparecer solo a fastidiar. Estamos dejando atrás un panorama fiscal y económico desolador. Hoy nos encaminamos hacia un nuevo Puerto Rico. Rosselló sostuvo que el presupuesto que la legislatura examinará será el de $9.624 millones y no el de la Junta, de 9.100 millones, 524 millones menos, pero despreció la oportunidad de comparar ambos presupuestos y detallar, por ejemplo, la Junta quiere gastar tanto en esto y nosotros tanto, y vean la diferencia. En lo que sí machacó fue en lo que es el tema que mantiene todo el mundo en movimiento: las pensiones y los viejos. Vamos a dar la pelea por nuestros pensionados. Vamos a dar la lucha por los más vulnerables. La oposición completa dijo que no asistiría a este engaño político, como lo apodaron. Por eso los visuales mostraban de forma ostentosa las primeras mesas y sillas vacías del ala derecha, con los nombres de senadores y representantes ausentes. En algún momento del día las redes sociales mostraron un intento de respuesta al gobernador de parte del portavoz popular en la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que de ser real lo mostrado sería una verdadera vergüenza y mostraría el deterioro de la oposición. No se deje que sería el país de la misma. El video es de un lugar llamado La Barrita en Ponce. Señores, y de ser verdad, responder críticamente a un mensaje de presupuesto desde una barra. Big Papi, David Ortiz, una de las personas más amadas en Boston, regresó a esa ciudad pero a bordo de un avión ambulancia. Ortiz, junto a amistades, estaba en un bar and lounge en Santo Domingo cuando un individuo le propinó a quemarropa un disparo por la espalda. En República Dominicana se le estabilizó y se le removió la vesícula biliar y parte del intestino, pero fue trasladado a Boston, donde continuará con su tratamiento médico. Al momento la policía dominicana dice que desconoce el motivo del ataque por acecho. Yo quiero ser bien clara, porque obvio, español no es mi primer idioma, así que si puedes repetir, por favor. Quien hace esto es más o menos puertorriqueña.
Saber hablar correctamente español, o para ser más exactos, español boricua, te hace más de aquí que los que viven allá sin querer, pero que fueron obligados por las circunstancias. Cualquier cosa que signifiquen las circunstancias. Piénselo. La mayoría de las personas que se van de sus países no lo hacen por pasarlo bien en el extranjero. Y de hecho, no la pasan muy bien, sobre todo al principio. Déjame respirar. No, está bien. Madison Anderson Berríos tampoco podría ser catalogada como la típica puertorriqueña. Pero tampoco lo fue Dayanara, ni Denise, ni Débora, ni Marisol, y el melting pot ya es un hecho. Las puertorriqueñas son negras, blancas, jabás, morenas, pelirrojas y de todo el arco iris. Me podría importar un caramba el Miss Universo, pero si se hace, ni modo. Madison, pa'lante. Yo sé que me voy a hacer un excelente papel esos años y poner Puerto Rico en la mapa. Efectivo e inmediato, le he solicitado la renuncia al licenciado Raúl Maldonado a todos los cargos que ocupó. Raúl Maldonado de estrella pasó a estrellado, aunque hay algunos que afirman que éste ha calculado todo lo que ha hecho. El asunto es que en este punto aparece el hijo del secretario forrado con un abrigo de dinamita y también enciende la pradera, al decir, con muchas faltas de ortografía, peor sintaxis y palabras subditas de tono, más o menos lo siguiente. Hoy dicen mentiras, cero tolerancia, yo presentaré mi evidencia, gobernador. Dime si no estuvimos en tu oficina reunidos con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de Unidos por Puerto Rico, los furgones, porque afectaba a su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta, si no, habla de los textos enviados. No dicho por mí, que él que está ahí es un corrupto. Aquí como que intenta comparar con la gobernación del padre del actual gobernador diciendo, porque aquí no hay excusa como anterior. Si no sabía, eres inepto. Es bien diferente porque, gobernador, usted sabía. No eres inepto porque lo eres. Eres un corrupto. Y finalmente lo invitó a que ambos tomaran el polígrafo para ver quién miente. La ayuda la aguantaron para aguantar la noticia. ¿Quién carajo hace eso, puñeta? Eso no se hace. Nunca pensé que iba a tener que responder a unas insinuaciones tan absurdas y tan irrespetuosas. El hijo talentoso, como lo llamó en una ocasión María Milagro Charbonnier, hizo un tour por varios medios de comunicación y en todos sostuvo que tiene evidencias en una carpeta y que hablaría solo con los federales porque no cree en los estatales. Y dale con el polígrafo. El gobernador... El barco sigue haciendo agua y más gente trata de llegar a Puerto Seguro. Continúa la degradación. El secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, sí, el que fue a declarar ante un gran jurado federal, pero que alega que él no es uno de los objetivos de esa investigación, informó que aceptó la renuncia de la directora ejecutiva de la Administración de Seguro de Salud, ACES, Ángela Ávila Marrero, efectivo inmediatamente. Esta habría sido entrevistada también por las autoridades federales en relación a irregularidades y posibles delitos con la contratación de aseguradoras para el plan de salud de los médicos indigentes, el Plan Vital. Esta semana escuché las ponencias ante las Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización de Puerto Rico, que en términos generales no solo pedían autodeterminación, sino directamente la independencia, siendo los malos de la película el país colonizador Estados Unidos y la actual Junta de Control Fiscal. Los discursos eran repetitivos, todos más o menos decían lo mismo que se viene repitiendo año tras año, y lo cierto es que la ONU no ha hecho demasiado por la descolonización, más aún cuando Estados Unidos tiene el poder del veto. Suerte que el comité le asignó 5 minutos a cada deponente y era sin contemplaciones. A los 5 minutos le apagaban el micrófono y le daban las gracias. No sé si los que escucharon el largo periplo coinciden conmigo, pero la mejor deposición fue la de la viequense Mirna Pagán. La inició cantando, mesurada, tranquila, sin gritos y con una tonelada de argumentos, sensibilizó al auditorio y a todo el que la escuchó. Habló de todo el sufrimiento de los viequenses, incluido, por supuesto, su insano, así lo llamó, sistema de transporte marítimo. No más palabrería. Es tiempo ya. ¿Por qué el estado de mis armas se hace público y se filtra desde aquí?
Cacería de brujas fue lo menos que dijo la abogada de los dos Raúles más famosos del país, Raúl Maldonado, el ex supersecretario del área económica, y su hijo Raúl Maldonado, al que se le investigó por las 16 armas que posee. Lo investiga la policía por inestabilidad emocional, pero ¿fue idea de la propia policía iniciar esa investigación o viene de otro lado? El investigado cree tener la visión clara. De Fortaleza. La consejera de ambos Raúles, Mayra López Mulero, es quizá la abogada más histriónica del país y tiene muchísimo sentido del espectáculo. Y lo próximo que le dije, aquí acabó la conversación, yo no tengo nada que hablar con ustedes. Al salir del cuartel general acompañada de Men in Black, salió como una actriz. Pelo acomodado, maquillada, un traje para la ocasión. Sabe que todo el mundo la va a estar mirando. Gafas combinadas con el color del pelo y vestido. Espejuelos blancos, como dicta la moda. Lamento que los visuales no me mostraran sus zapatos. Deben haber sido de tacos o plataformas muy altas. Se adueñó del estrado. Habló, gesticuló, ordenó, gritó y dio su versión de cómo se metió al bolsillo a los responsables de la división de armas de la policía. Y esto es altamente peligroso para la democracia de Puerto Rico. Si alguien quería que esto se acabara o bajara el diapasón, como el gobernador, por ejemplo. Y estas son mis últimas expresiones sobre el tema. No estaré respondiendo a otros capítulos más de esta novela. Se equivocó porque ahora es que el espectáculo empieza. Hong Kong volvió a ser escenario esta semana de enfrentamientos entre la policía y manifestantes en el aniversario 22 del traspaso del control del territorio de Reino Unido a China. Las manifestaciones forman parte de una serie de protestas contra un polémico proyecto de ley que permitiría las extradiciones a la China continental. El gobierno accedió a suspenderlo de manera indefinida, pero esto no ha detenido las protestas y la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, se enfrenta a voces que piden su dimisión. En Estados Unidos crece la indignación por la separación de las familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y se conocen cada vez más detalles sobre las condiciones en las que los menores son retenidos mientras esperan a reunirse de nuevo con sus progenitores. Después que se filtrara un audio de los llantos de los pequeños, unas imágenes muestran a algunos de ellos encerrados en jaulas, que añaden información gráfica. Por lo menos para que después llegue mi mami. ¿Me puedes abrir alguien cerró la puerta esa? Que me venga a traer mi tía para llevarme a la Ella llama a tu tía si tú tienes número y habla con tu tía. A pesar de las dramáticas informaciones sobre la situación de estos menores alojados en almacenes reconvertidos en centros de detención temporal, Donald Trump no dudó en mantener una postura desafiante y volvió a relacionar la inmigración con la criminalidad diciendo que algunos de los peores criminales del mundo usan a niños inmigrantes para entrar en el país. Así se empezó en la Alemania de los 30 hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, pasando por el gueto de Varsovia y las decenas de campos de concentración, luego advenidos campos de exterminio. Los federales empezaron a levantarse temprano esta semana. Ya no están invitando a personas de interés a conversar. Llegó el momento que tocan la puerta con actitud y gritan: FBI. Empezaron con la Administración de Servicios de Salud, ACES. El contratista de la firma de asesoría financiera BDO, Alberto Velázquez Piñol, y el plan médico del gobierno Vital. Arrestan a la ex directora de ACES, Ángela Ávila, el presidente de la financiera BDO, Fernando Charrer, y en Washington, D.C., a la ex supersecretaria Julia Kelleher. Bendito, y con esto le fastidiaron las vacaciones a la primera familia que estaría en Francia hasta el 15. Es decir, que pasarían la toma de la Bastilla allí. Reconociendo la importancia y la trascendencia de los arrestos, así como su impacto en el quehacer gubernamental, he decidido regresar de inmediato. Es momento de estar presente en la isla y reiterar en persona el mensaje de que la agenda de este gobierno no se detiene, a pesar de quienes han decidido incorrectamente faltar a la confianza del pueblo, dijo el GOBE. Este primer capítulo de resumen lo llevamos hasta lo que conocemos como el inicio del verano del 19, que le sacó la venda de los ojos a este pueblo que creció de golpe y se dio cuenta de cuánto poder aloja en sus comunidades. Con la segunda parte de este resumen, nos vemos en 7 días.
Gracias por ver este episodio y por apoyar 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com/carlosweber y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos.